Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver a continuación una pequeña presentación para poder entender el tema tan conocido por ustedes, por todos los usuarios del SENAINFO y los proyectos, la medición en el índice de calidad de la información con respecto a persona relacionada. El sistema, el registro del indicador, mide al menos tres aspectos, tres registros de personas relacionadas para los niños ingresados en el sistema. Es el registro del padre, la madre y un tercer adulto. Dentro de estos tres adultos, el papá, la mamá o el tercer adulto, o al menos uno de ellos, tiene que estar marcada la casilla de responsabilidad. Quién es el adulto responsable sobre el niño. ¿Ya? Y pueden registrar tantos adultos como ustedes tengan referencia, pero al menos el sistema le pide al menos tres, el padre, la madre y un tercer adulto. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la persona relacionada. ¿Ya? Eh, por ejemplo, tenemos esta presentación, la persona relacionada se ve en el aspecto de datos de gestión, en una de las casillas, al lado de calidad jurídica, orden del tribunal, causales de ingreso, datos de salud, cuando yo estoy ingresando al niño, y también puedo aquí registrar personas relacionadas, personas de contacto, que es distinto a las personas relacionadas. Es un registro distinto, pueden ser las mismas personas, puede ser una de las personas relacionadas, la persona de contacto, pero es importante que en personas relacionadas se registre también completo y también en persona de contacto. Informe diagnóstico y solicitud de diligencia. El indicador lo que mide es cierto todo lo que se está mostrando en la pantalla. Está en el descriptor del indicador, que ustedes ya todo lo conocen, o está en el centro de documentación del SENAINFO. Ya, importante recordarle entonces que persona de contacto es muy distinto al registro de la persona relacionada. Pueden ser las mismas personas, ya pueden repetirse las personas, pero tienen que estar los registros completos. Ya, en datos de gestión, como les dije, nosotros ingresamos en menú niños en datos de gestión y podemos ingresar al registro de la persona relacionada. Por ejemplo, si aquí en este caso yo tengo dos adultos responsables, puedo agregar un tercer adulto. Ya en el caso anterior tenía el padre y la madre y me faltaba el tercer adulto. Ya, supongamos que el niño no tiene vinculación con el padre o la madre y hay un tercer adulto que sí se podría ser responsable. En este caso supongamos que es el abuelo. Ya, hagamos este ejercicio, llenamos todos los datos de la persona, una mujer, una abuelita puede ser, ¿cierto? Todo el registro, con, con, el dato completo, y en alguna de estas situación uno, situación 2, situación 3, si es que no existiera, por ejemplo, vínculo con el papá o no estuviera el padre, se registra en la situación uno, 2 o 3, solo cuenta con filiación materna. Pero este no es el caso, porque aquí, en este caso de este niño, teníamos el papá y la mamá, y vamos a dejar a este tercero que estamos ingresando acá como adulto responsable. Es muy importante que marcar esta casilla, si no sería un aspecto más que estaría siendo marcándole error en el registro del ingreso, en la información de los datos del niño. Al marcar esto tenemos el tema del adulto responsable, la medición del adulto responsable ya solucionado. ¿Mm? Entonces es importante al menos tener tres personas relacionadas. Aquí tenemos padre y madre, falta un tercer adulto responsable. Tenemos que tener los tres. En este otro caso, por ejemplo, hay uno solo que es el abuelo. Aquí estaría solamente cumpliendo con el tercer adulto responsable. Igual debemos completar la información del padre y la madre. Si no tenemos la información de la actividad, la información de la escolaridad, etcétera, podemos poner al inicio sin información y después ir a modificar e ir actualizando los datos, porque muchas veces al ingresar el niño no contamos con toda la información. Y como les dije, también podemos tener muchas personas, muchos registros, ya padre, madre, abuelo, funcionarios de la red, etcétera, muchos adultos responsables en el registro. ¿Ya? Entonces, siempre es importante eso. Aunque yo tenga cuatro registros de adultos responsables, si no tengo la madre o el padre, voy a estar fallando en esos dos aspectos.
Aquí tengo otro adulto, tengo al tío, otro familiar y el hermano. Aquí estamos solamente con un tercer adulto, pero falta el registro del padre y la madre. ¿Qué es lo que pasa en el Senainfo? ¿Cómo puedo ir monitoreando si están mis registros están completos o no? Bueno, yo puedo ir al Senainfo, aquí estamos en la pantalla del Senainfo, puedo ir a monitorear indicadores, en menú, consultar información, reporte, monitoreo de indicadores, es ahí donde estoy yo ahora. Yo puedo ir a ver, por ejemplo, el mes de enero. Ya aquí ustedes anteriormente tienen que poner ahí su institución, su proyecto, ¿cierto? Y elegir el periodo. Voy a revisar en enero del 2021 cómo estoy con personas relacionadas. Busco en todos los reportes que me genera esta ventana, busco con o sin registro personas relacionadas. ¿Ya? Lo elegí del mes de enero, tengo mi proyecto, todos mis datos y estoy eligiendo el reporte sin registro personas relacionadas. Pincho el botón naranjo que dice generar y el sistema va a comenzar a buscar los datos y me va a bajar un archivo Excel donde me va a mostrar, ¿cierto?, cuál es la información. Ustedes lo pueden ver ahí que está bajando el archivo Excel, está cargando los datos de toda la información. Ya, cuando yo voy a revisar esta información, se les puede presentar de esta forma. Ya, yo tengo aquí, borré algunos datos de nombres del proyecto, lo achiqué, ennegrecí algunas partes para que no mostrar datos sensibles, ¿ya? Pero esto es lo importante, lo que quiero mostrarles acá. Todas estas otras columnas que ustedes pueden ver acá, todas estas otras columnas son las importantes de revisar, ¿ya? Aquí me dice cantidad de personas que registramos. Aquí registran al menos 3, 1, 0, no registra a ninguna persona. Y es muy importante que yo pueda ir solucionando esto antes que egrese el niño. Si el niño ya ha egresado, los niños que ya han egresado, esto ya no los puedo modificar. Es muy complicado modificarlo. Entonces por eso es recomendable, muy recomendable, por favor, que antes de egresar al niño, ustedes puedan hacer las modificaciones. ¿Ya? Estos niños que ya están egresados ya perfectamente, o sea, definitivamente no se pueden modificar. Entonces tengo que descontar aquí, dejar solamente las celdas que están vacías. Estas que no tienen egreso, que están vigentes aún, estos sí los puedo modificar. Y aquí tengo uno que no tiene, ya no tiene dato, no tiene dato, no tiene dato. Entonces tomo quién es un proyecto. Como es de justicia juvenil, aquí hay otra cosa, tienen que ir siempre al descriptor del indicador ISI, ya que aquí les puede aparecer que no tiene dato, no tiene dato, no tiene dato, pero efectivamente cuando es un proyecto de justicia juvenil no se les mide el registro del padre y la madre, pero sí una persona relacionada. Tienen que tener al menos un tercer adulto relacionado, ¿ya? Entonces eso sí que deberían completarlo. En el caso de protección, PPF, OPD, PIE, ya CREA, residencias, todos los demás tienen que tener registro de padre, tiene persona relacionada a padre, sí, tiene persona relacionada a madre y un tercer adulto responsable. Si la persona, el niño que tenemos registrado es víctima de abandono, hay una exclusión en la medición. Ya aquí le aparecen todos los datos, no hay un filtro, aquí le aparece el dato puro. Pero si está en víctima de abandono, no es necesario completar la información porque supone que no está el papá ni la mamá ni hay nadie responsable porque está en abandono y está susceptible de ser, a lo mejor es susceptibilidad de adopción, ¿ya? Puede ser, es susceptible de ser adoptado, por ejemplo, ¿ya? En nuestro caso acá tenemos algunos niños, sí, ya en este caso, por ejemplo, se excluye la medición de adulto responsable porque está en abandono de padre, madre o adulto responsable. Ya, es importante entonces que tengan estas tres en protección, estas tres partes, persona relacionada a padre, persona relacionada a madre y otra persona relacionada. Si cuenta solamente con un adulto responsable madre, solamente con la madre, por ejemplo, en este caso, cuando yo esté completando los datos de la mamá en la primera, segunda o tercera situación, yo pongo en el registro de la madre, pongo
cuenta solamente con filiación materna. Al registrar eso en el registro de la madre, automáticamente se me llena acá en el registro del padre, cuenta solamente con filiación materna, por lo cual ya cuenta que no hay error acá y están las tres personas que necesita el sistema. ¿Ya? Y como les dije anteriormente también, al menos una de estos tres registros que yo tengo, padre, madre o adulto responsable, tengo que dejar al menos uno de ellos tiene la responsabilidad sobre el niño. ¿Ya? Si no marco esa casilla que les indiqué en un momento, es una pequeña casilla de responsabilidad en el registro, cuando estoy registrando los datos del padre, madre o adulto responsable, si no marco esa casilla me va a aparecer error. Entonces, por ejemplo, aquí tengo todos estos datos, todos estos niños que no tienen adulto responsable, no está marcada la casilla. Y ese es otro aspecto que también miden en el ICI. Es muy importante que ustedes consideren esto. Recuerden cómo bajar el archivo Excel. Para eso ustedes tienen también toda nuestra colaboración para realizarlo. Ya si ustedes necesitan ayuda en, en poder sacar el reporte o aclarar dudas, por favor llámenos, escríbanos. También pinchen en suscribir y pongan un me gusta en este video para nosotros poder seguir trabajando y ayudándoles en esto del SENAINFO. Muchas gracias a todos.